Hermanos y familia de Maná Jordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Hermanos, este video va a traer opiniones muy diferentes, opiniones encontradas. Algunos hermanos creen que nuestro Dios, porque es un Dios vivo, cuando alguien se mete en ayuno, en oración, es una persona espiritual y es muy obediente, cuando esa persona entra en ayuno, escucha la voz de Dios y Dios le dice algo porque Dios está vivo y habla con los hombres. Por otro lado, hay hermanos que dicen, no, Dios ya habló todo lo que tenía que hablar y está escrito en la Biblia. Y Dios ya no habla con los hombres. Pues por creer cosas como estas, los mercaderes de la fe, los impostores, los obreros asalariados, dicen a cada rato, Dios me dijo, Dios me habló o Dios te dice. Y todo resulta una completa farsa. Así que como ves, este es un tema bastante controversial, un tema que trae opiniones diferentes y que te pido por favor que tú me digas en los comentarios de qué lado estás tú. Después de que nosotros veamos este video que vas a escuchar, que es impactante, nosotros le vamos a decir si nosotros creemos o no en lo personal o porque hay testimonios. Les diré si creemos en esto o no lo creemos. Así que presta mucha atención y me dices qué piensas. Miremos. Me llamó un joven como a las 5 de la mañana, me dice, hermano Elías, una pregunta. Y yo con ganas de decirle, son las 5 de la mañana. Y no sé qué le pasa a la gente. Y está uno así como que, ajá, cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Hermano Elías, vea, mi papá dice que él no tiene dinero para pagarme la carrera de la universidad, porque yo quiero estudiar medicina. Pero yo, desde que mi papá me dijo eso, yo saqué unos días para estar ayunando y llorando. Y a mí Dios me dijo que fuera a matricularme, que él me va a pagar la carrera. ¿Usted qué dice? Yo, pero ¿por qué me vas a llamar a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Hermano, usted sabe como para estar más seguro de qué. ¿Te lo dijo Dios? Sí, hermano. Entonces vaya. Hay una cola larga y se quedó de último por si acaso pasaba la pena. El hombre fue, se quedó de último. Pero puedes ponerte de último que de todas maneras te toca el turno. Cuando le tocó el turno, ¿qué facultad? Medicina. Están los documentos. El volante de consignación, porque hay que llevar un volante de consignación de que si ya se pagó. Y él se baja así y le dice, jovencita, lo que pasa es que yo soy cristiano y mis padres no tienen dinero para pagarme la carrera. Pero a mí Dios me dijo que viniera y que me matriculara, que él me va a pagar la carrera. Y claro, la dama que está allí atendiendo le hace un gesto como este y dice, eso es como si le hubiera dicho, ¿y yo qué? Cuando la dama ya lo va a descartar, entró uno de los jefes de ella por la otra puerta principal y le dice, oye mujer, necesito tales y tales documentos, ¿por qué no me hace el favor? Dice, sí señor, ya se los busco. No, pero termina de atender al muchacho. Y dice, no, doctor, lo que pasa es que él viene con toda la documentación para medicina, pero no trae el volante de consignación. Y eso dice, no, porque él dice que Dios lo mandó porque Dios le va a pagar la carrera. Bueno, búscame los documentos y yo lo atiendo. Ven acá, hijo, ven acá, explícame eso, ¿cómo es que Dios habla? Yo quiero saber cómo te habló. Yo me encerré en oración a preguntarle a Dios y Dios me dijo que viniera, que él me pagaba la carrera. Pero ¿cómo te lo dijo? Yo quiero saber cómo te lo dijo. No, en uno de los ayunos que yo estaba, él puso en mi mente todo esto que yo le estoy diciendo en palabras. Me lo escribió en la mente, porque la palabra del Señor dice, escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y entonces este hombre hizo un gesto así, ya entendí. O sea que el que habló conmigo esta mañana temprano fue Dios. Págale toda la carrera. Y yo miré y no vi a nadie, pero sentí algo lindo. O sea que el que me habló a mí fue Dios. Cuando la muchacha entró con los documentos, dijo, matricúlalo y pon que está cancelada la carrera. Yo pago. Hermanos en Cristo, impactante, ¿verdad? ¿Será que esto puede ser cierto? Por favor, dime qué piensas en los comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Crees que esto es real? ¿Crees que esto es posible? Pues les cuento, hermanos, que aquí en Maná Jordán sí creemos con contundencia en estas cosas. ¿Saben por qué? Porque las hemos vivido. Porque nosotros tuvimos el privilegio de tener a un verdadero hombre de Dios como guía espiritual aquí en la tierra, que ya partió con el Señor. Y este hombre tuvo dos testimonios tan impactantes, tan verídicos, que los vimos con nuestros propios ojos. Primero, les voy a contar, hermanos míos, para que ustedes, los que tienen poca fe, reaccionen y digan, Dios sí hace milagros, Dios está vivo, Dios cumple sus promesas. Cuando Dios habla, se cumple. Esa es la primera señal de que Dios
fue el que habló. Cuando se cumplen las cosas y cuando las vemos palpables ante nuestros ojos. Hermanos, voy a contarles una experiencia que vimos nosotros. El pastor Ubaldo Galeano, que fue el guía espiritual que Dios permitió en nuestras vidas, tiene una nieta llamada María Camila que tenía cáncer. Era una niña pequeñita, para tener 10 años. Era una niña muy pequeña, de muy baja estatura. Estaba inundada de cáncer y se estaba muriendo. El pastor Ubaldo Galeano entró en oración, en ayuno y lloró mucho. Y lloró mucho porque pues la nieta era la adoración de él, era una nieta que amaba muchísimo. Estando él bañándose, escuchó una voz que le dijo: el hombre llega hasta donde puede, yo llego hasta donde quiero. Él pensó que estaba enloqueciéndose, miró alrededor en su baño y volvió a escuchar aquella voz que le repitió: el hombre llega hasta donde puede, yo llego hasta donde quiero. Y estaba agonizando la niña, él se estaba bañando para irse para el aeropuerto para ir a despedirse en Medellín de su nieta. Pero cuando él escuchó esto, llamó a su hija y le dijo: mi amor, no llores, Dios me acaba de decir que la niña no se va a morir. Hermanos, los médicos habían dicho que la niña no iba a crecer porque a ella se le había sacado la glándula de crecimiento. Hoy en día la niña es muy alta, mide más de 1,80 y no tiene ni un solo rastro de cáncer porque ella vive en España. Ya le hicieron estudios, no tiene ningún rastro de que haya tenido cáncer. Lo único que queda de que ella tuvo esa experiencia tan aterradora fueron las grandes cirugías por las que ella pasó desde que estaba muy niña. Otro caso que le pasó a este pastor es que él quería un carro rojo y el Señor, estando él en ayuno, le pidió esto y le dijo el Señor: en diciembre te regalaré un carro rojo. Hermanos, en diciembre había un carro rojo, un Montero Mitsubishi rojo, como él lo quería. Se lo regaló un político por unas fotos que él tenía guardadas del viaducto de Pereira. Hermanos, nosotros creemos en estas cosas. Dime si tú crees que Dios habla, que Dios está vivo. Ahora, es cierto que muchos, y lo hemos expuesto muchas veces acá, es cierto que muchos falsos ministros, hombres asalariados que conocemos, no voy a mentarlos porque no es necesario, todos los conocemos, cada ratico dicen: Dios me dijo, el Señor me dijo aquello, me dijo esto, o el Señor te habla esto. Y aquí es donde está este detalle. Cuando Dios le habla a alguien, esa persona no tiene por qué seguir repitiendo y repitiendo cada 5 minutos que Dios le habló estas cosas. No, hermanos míos. Y con todo esto, aquí en Manajordán, estamos muy seguros que nuestro Dios sigue hablando, sigue guiando y sigue confirmando. Pero el verdadero mover de Dios es sobrio, bíblico y verificable en el tiempo. O sea, el tiempo nos muestra esas cosas y las vemos con nuestros propios ojos realizadas. El Dios de nosotros está vivo, hermanos míos. No tengan la menor duda de esto. No lo duden. Dios habla y Dios cumple, pero para que nosotros tengamos respuestas de nuestro Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que ayunar, tenemos que tener una vida espiritual firme, real, sincera. Y Dios, créeme, que no solamente te hablará, sino que te cumplirá los deseos de tu corazón. Por eso dijo el Señor Jesucristo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estas cosas de las que le hablé, las vimos con nuestros propios ojos, porque yo fui vecino del pastor Ubaldo Galeano, que era el pastor que nos guió durante el tiempo y era un hombre sumamente obediente, un varón verdadero de Dios. Por eso les digo a ustedes, a cada momento, verdaderos hombres de Dios sí hay. Son pocos, pero los hay. Así que es hora de alejarse de las iglesias que no tienen a obreros verdaderos y quedarse con los
buenos pastores, buscarlos, obedecer la palabra de Dios y obedecer y sujetarse a los pastores buenos, a los pastores temerosos de Dios, que no son interesados, a los pastores que hablan únicamente la verdad que está escrita en la palabra, sin salirse ni a izquierda ni a derecha. Así es, los hay, hermanos míos, así que no se desanimen. En Ezequiel capítulo 12, versículo 25 nos dice: yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Cuando Dios habla, no es impulsivo, no es emocional, no es manipulador. Y recuerden, es firme y se confirma con el tiempo. Que Dios les bendiga, les guarde. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.